Buenas tardes, a continuación voy a dar inicio a la primera pregunta que trata sobre cuáles son los objetos o finalidades del texto, el derecho de los jueces. Podemos iniciar diciendo que el capítulo 1 nos habla de que los jueces por medio de sus fallos no crean preceptos. Este tema es muy novedoso ya que anteriormente se hablaba desde el otro extremo. Por tanto, podemos decir que los sentidos del fallo de tutela solo están sujetos a la interpretación del juez, respecto obviamente de la norma. Y pues que la doctrina constitucional es cuando se falla sobre algunas ambigüedades normativas, porque el juez pues está asimismo sujeto a la ley y a la Constitución, como hace mención la Constitución de 1991. Y pues que la jurisprudencia actúa como una fuente auxiliar cuando resulta difícil esclarecer un precepto. Medina nos dice también que los jueces están limitados a la ponderación, al balanceo, a la jerarquización de la norma, en la medida en que surjan conflictos entre ellas. También es importante como hacer énfasis que el actual sistema normativo en el que estamos nos encontramos con muchísimas normas y reglas que las ambigüedades sobre las mismas son más bien pocas. En el segundo capítulo, Medina nos dice que la validez y la vigencia de lo que se conocía como una doctrina probable solo vino a ser cuestionado por la Corte Constitucional, la misma que fue creada por el Constituyente de 1991. La cual exigía que ya no se hiciera jurisprudencia libre, sino que se fortaleciera el precedente jurisprudencial y la Constitución, ¿sí? Debido a la alta demanda de derechos fundamentales que esta nueva carta traía y que podían ser protegidos y defendidos vía tutela, y dejara como de lado esa forma de crear doctrina probable, ya que prevalece para la Corte y para el Poder Ejecutivo el derecho de la igualdad. Es así como la Corte y el Poder Ejecutivo dicen que los fallos de tutela y de constitucionalidad deben de ser de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Es decir, que son erga omnes e inter partes para la tutela, diferenciando así a la obligatoriedad de los fallos de los jueces inferiores o corrientes, ¿sí? Diego López Medina aborda también una teoría del derecho desde una perspectiva crítica, centrándose en la importancia del papel de los jueces en la interpretación y la aplicación del derecho. Según él, como el objeto principal, ¿sí?, de este texto, de estos dos primeros capítulos, es como analizar el lugar que ocupan los jueces en el sistema jurídico y la capacidad que tienen para decidir sobre casos concretos, así como la relación entre el derecho y la justicia. De esta manera, López Medina sostiene que los jueces no solo deben aplicar el derecho de una manera mecánica, sino que también deben de tener en cuenta los principios de justicia, de equidad y pues los derechos fundamentales a la hora de tomar decisiones. Su finalidad también es promover como una reflexión sobre el papel de los jueces en la sociedad y cómo su actuación puede contribuir a la realización de un orden jurídico más justo y más equitativo. Otro de los objetos de este texto es explorar y analizar el papel de los jueces en la interpretación y en la aplicación del derecho, así también como considerar, ¿sí?, su independencia y autonomía a la hora de tomar unas decisiones. El autor en estos dos capítulos examina cómo los jueces ejercen su poder dentro del sistema legal y cómo su labor contribuye al desarrollo y a la protección de los derechos fundamentales en un Estado. Con respecto al segundo interrogante, los argumentos más relevantes que plantea el autor Diego López Medina son: primero, en el siglo XIX Colombia tenía un sistema jurídico romanista que se centraba en dos momentos históricos:
en 1886 con el establecimiento de la Corte Suprema de Justicia y la noción de la doctrina probable como punto de llegada. El segundo argumento por el autor es en 1991 con el establecimiento de la Corte Constitucional con la autoridad fundada en el precedente constitucional. En estos dos argumentos, el autor establece la raíz del problema que intentará resolver en los siguientes acápites. Tenemos también el establecimiento de la doctrina legal, en donde nos remitimos a la Constitución de 1886, la cual establecía al Estado como una república unitaria que tenía la responsabilidad de emitir leyes, y los antecedentes se basaban en la recompilación del Código Civil, es decir, las sentencias no tenían fuerza vinculante, la única fuente efectiva del derecho era la ley. En Francia se empieza a hablar sobre la jurisprudencia constante y en España sobre la doctrina legal. Ese fue el comienzo del cambio hacia un legalismo liberal, donde los casos no se resolvían únicamente con la ley, esta última ya que tenía muchos vacíos que se solucionan con estos dos conceptos, donde la jurisprudencia francesa también se utilizaba como vía cultural y no como obligatoria. A diferencia de España, donde sí se logró un reconocimiento explícito de su doctrina legal, como lo adoptó también Colombia, era el recurso de casación que aseguraba la jurisprudencia, y el respeto a esta doctrina legal solo se daba a nivel práctico cuando se difundía masivamente, por lo que se le dio paso a la Gaceta Judicial, por la cual se le permitió a la Corte Suprema de Justicia casar los fallos que violaban la doctrina legal. Posteriormente se aplicará la doctrina legal más probable, donde se vuelve como una ley. Esta fue criticada por su excesiva rigidez, y debido a esto se dio un cambio a una doctrina probable. Bueno, a mí me correspondieron las conclusiones argumentativas del autor en su obra, en el libro El Derecho de los Jueces de Diego López Medina. Entonces, él aborda importantes cuestiones relacionadas con la función judicial y el papel de los jueces en la creación del derecho. Yo voy a hablar sobre tres conclusiones generales. La primera es la importancia de los jueces creadores jurídicos. El autor destaca que en cualquier sistema jurídico son los jueces quienes interpretan e aplican las normas legales. Su función va más allá de ser meros actores secundarios. De hecho, los jueces desempeñan un papel crucial como creadores jurídicos al pronunciar las sentencias, las cuales resuelven controversias y establecen precedentes vinculantes para instancias inferiores. Como segunda tenemos el valor de los precedentes judiciales. López Medina analiza el valor otorgado en Colombia a los precedentes judiciales. Él examina las normas sobre la obligatoriedad de los precedentes como las sentencias que han interpretado esa cuestión. Además, expone la controversia entre la teoría tradicionalista, que enfatiza al legislador como única fuente jurídica, y la perspectiva nueva, que reconoce un papel más activo de los jueces en la creación del derecho. Como tercera tenemos los conflictos entre los jueces y los legisladores.
El autor profundiza en el conflicto político entre los jueces y legisladores. Esta tensión surge de concepciones opuestas sobre el papel de los jueces en la interpretación y aplicación de las disposiciones constitucionales. La obra examina cómo los jueces enfrentan este desafío y cómo sus decisiones influyen en el ordenamiento jurídico. En resumen, el derecho de los jueces ofrece una visión crítica y profunda sobre el papel de los jueces como creadores del derecho y su relevancia en la sociedad jurídica contemporánea. Muchas gracias. Para terminar con nuestras conclusiones del libro El derecho de los jueces de Diego Eduardo López Medina, tenemos que primero analizar el tema del precedente judicial, que es uno de los temas más importantes y más álgidos para el derecho colombiano, ¿cierto? Debido a que los jueces constitucionales emiten sentencias y estas sentencias tienen dos formas de interpretarse. Una viene siendo de una manera generalista que vincula a todo el derecho como tal, y la otra con unos efectos interpartes que se aplican solamente a casos específicos del derecho. Cuando observamos el derecho colombiano, observamos que la doctrina legal venía analizándose de una manera muy exegética, es decir, la norma como tal y siendo aplicada, y esto les ataría las manos a todos los jueces y para que ellos fallaran siempre de la misma manera, cosa que no debería pasar porque cada caso en específico es completamente diferente. Entonces, a partir de esta conclusión podemos analizar que en el derecho colombiano a partir del 91 se ha implementado la supremacía constitucional, que también adopta otras normas de otras. Teniendo en cuenta esto, la legislación colombiana en su bloque de constitucionalidad también adopta otras normatividades internacionales como los tratados ratificados por Colombia, que todos deben ser firmados pues, por las plenarias del Senado, ¿cierto? Y los jueces van a fallar tomando en cuenta, primero, la normatividad vigente y segundo, el precedente legal, que es una de las principales fuentes de derecho en otros derechos que no es el romano-germánico al cual estamos acostumbrados en Colombia, sino hace más parte de lo que es el common law, como el derecho estadounidense e inglés, que se fijan muchísimo en el precedente legal. Este precedente legal ha sido adoptado por Colombia y por los jueces para llevar a cabo un análisis específico en cada caso en los cuales los jueces toman una decisión y emiten unas providencias. Entonces, en estas providencias, los jueces analizan el precedente legal y fallan. Uno, de acuerdo a la normatividad, pero no se quedan solo ahí, sino que también toman en cuenta los precedentes legales en los casos que son muy similares al cual ellos están analizando para tomar su decisión y emitir una providencia. Y de esta forma poder ejercer. Entonces este tipo de sentencias se realizan de una forma mucho más completa y y el juez no va a fallar de una manera exegética, sino que va a tomar cada decisión no solamente teniendo en cuenta la norma, sino también el precedente legal, es decir, la jurisprudencia. De allí que muchas carreras, por ejemplo la Universidad del Rosario, por ejemplo, ya nombró su carrera no como la carrera de Derecho, sino como la carrera de Jurisprudencia, debido a que últimamente es mucho más visible el tema de la jurisprudencia como fuente de derecho en el derecho colombiano. Muchísimas gracias.